Ok. Shalom, mis hermanos. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un poco sobre Yom Kippur. Vamos a tratar de que sea una enseñanza lo más básica, lo más sencilla y que podamos aprender, ¿ok? Que es lo más importante. Ya nosotros conocemos un poquito sobre conceptos básicos sobre las fiestas bíblicas. Recordemos que estas son fiestas bíblicas, ¿ok? No son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor, como está escrito en Levítico 23. Estas son las santas convocaciones y son mis santas convocaciones, dice el Señor, le pertenecen a Él. Y fueron pues dadas al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel supiese obedecerlas y modelarlas para enseñar a las otras naciones cómo acercarse al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al de Isaac y al Dios de Jacob. Así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre Yom Kippur, Yom HaKippurim, también se le llama así, el día de la expiación, otros le llaman el día del perdón, tienen otros nombres como Yom Hadin, también el día del juicio, eh, pero en resumen es el día en que el Eterno va a absolver a Israel, ¿ok? Como colectivo, como comunidad, y no va a ser ¿cómo se dice? Un perdón individual, sino un perdón comunitario, ¿ok? Un perdón como pueblo, ¿ok? Como una sola voz, ¿ok? Y sumamente interesante esto, porque es considerado Yom Kippur es considerado como el día más alto o más santo del año, un día en la fiesta con mayor nivel de Kedushá, ¿ok? O de santidad. Y requiere mucha reverencia, requiere preparación y mucho respeto cuando nos presentamos delante del Señor en este día de ayuno, un día de introspección, un día de lo que hemos hecho como pueblo, para reflexionar lo que hemos hecho como pueblo, si hemos actuado con benevolencia o no, si hemos actuado con maldad, si no nos hemos arrepentido. Este es el día para derramar nuestro corazón delante de Dios y para suplicar por su perdón como comunidad y no pecados individuales, sino como comunidad. Eh, Así que vamos a comenzar. El libro de Levítico, capítulo 23, explica, o más bien detalla, expone en los mandamientos donde encontramos Yom Kippur. El versículo 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. A los 10 días de este mes séptimo, ¿ok? Recordemos que Yom Teruah lo celebramos el primer día del mes de Tishri, ¿ok? Que es el primer mes del calendario civil, ¿ok? Calendario civil, eso es lo que hemos explicando la semana pasada o antepasada, ¿ok? El primer mes del calendario civil es el mes de Tishri, ¿ok? Pero este es el séptimo mes, ¿ok? Séptimo mes del calendario religioso o del calendario bíblico, ¿ok? Más bien dicho, el calendario bíblico, ¿ok? Así que a los 10 días de este mes séptimo nos estamos refiriendo al mes de Tishri, porque a partir de Éxodo capítulo 12, ya el calendario bíblico comienza a regir, ¿ok? A partir de el mes de Aviv como primer mes, ¿ok? O también conocido como el mes de Nisan. Bien importante esto y eso lo expliqué hace 2 semanas atrás. Así que para poder entender esto, si no lo comprendemos, lo refiero pues al video que está también en el canal de YouTube, Yom Teruah 2024. Así que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Es decir, a los 10 días del mes de Tishri será Yom Kippur, ¿ok? Yom HaKippurim o Yom Kippur. Tendréis santa convocación, es decir, vamos a reunirnos como pueblo, ¿ok? Vamos a reunirnos como pueblo y dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai, ¿ok? Ofreceréis encendida al Eterno. ¿Ok? Y ahora más adelante vamos a ver qué significa esto de
afligiréis vuestras almas. ¿Y por qué? Es que el pueblo judío ha interpretado esa frase, afligir vuestras almas, con ayuno, pero no solo con ayuno, sino también con este sentimiento de profunda tristeza porque hemos pecado, porque hemos transgredido su Torah, su mandamiento. Versículo 28 dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Así que literalmente nosotros estamos leyendo, acabamos de leer las instrucciones que el Eterno dio al pueblo de Israel en un momento específico, en un momento determinado del contexto de Israel, el contexto religioso, el contexto social del pueblo de Israel, el antiguo Israel. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un poquito a qué nos estamos refiriendo cuando afligiréis vuestras almas. Es importante que entendamos que Yom Kippur es Shabbat. Dice, ningún trabajo haréis en este día. Es un día de 24 horas donde estamos en constante oración, en constante introspección y meditando y afligiendo nuestro ser porque tú y yo sabemos que no hemos sido los mejores este año. Tú y yo sabemos que tal vez dimos votos al Eterno, ofrecimos votos al Eterno que no cumplimos. Tú y yo sabemos que pecamos delante de Dios. Tú y yo pecamos, sabemos que y tuvimos pensamientos indecentes delante de Dios. Tú y yo sabemos que respondimos con grosería. Tú y yo sabemos que descuidamos nuestra relación con Dios. Tú y yo sabemos que, y ahí sigue la lista, ahí sigue la lista. Tú sabes lo que tú hiciste y tú sabes que tu pecado, tu transgresión también afectó a otro hermano, ¿ok? Porque la realidad es que el concepto de pueblo, de colectividad, es el concepto de que tu pecado siempre va a afectar al otro compañero. Tu transgresión va a afectar siempre a tu hermano, ¿ok? Porque somos un solo pueblo. Así que de alguna u otra forma, cuando estamos transgrediendo los mandamientos, cuando no estamos obedeciendo los mandamientos, también hace que tu hermano caiga, ¿ok? Y eso es un concepto que encontramos en el reino, ¿ok? Por eso es importante el pedir perdón como colectivo, como colectividad. Y creo que ahora vamos a leer el libro de Daniel, porque Daniel, me gusta la oración que Daniel hace, que de hecho es un texto que se lee bastante durante los días de Elul. Creo que en Daniel capítulo 6, eh, lo busco por acá. No, Daniel 6, no, Daniel. Donde literalmente Daniel comienza a orar am, por el pueblo, pero fíjate que Daniel comienza a orar de forma plural. Y es interesante la forma en que él expresa su devoción a Dios de forma plural, no como yo, sino como hemos transgredido, nos hemos alejado, nos hemos pecado delante de ti, no hemos hecho lo que tú nos has pedido, hemos transgredido tu Torah, nos hemos alejado de tu Torah. Y es bien interesante cuando leemos Daniel, creo que es Daniel capítulo 9 ahora que veo. Sí. Am, Sumamente interesante la forma en que Daniel ora al Señor. Aquí está, aquí está. Daniel capítulo 9 en efecto. Y esta es la forma en que oramos en Yom Kippur, ¿ok? En que oramos en Yom Kippur. Y ustedes van a ver que vamos a tener una liturgia el día de Yom Kippur, el sábado, y la gran mayoría de la liturgia es en plural. No es, yo pequé. No es un día en que tú y yo nos vamos delante de Dios y decir, Señor, perdóname a mí. Señor, yo. No, es un día en que nosotros nos presentamos como Daniel oró por el pueblo, ¿ok? Como Daniel oró por el pueblo. Y voy a leer estos 19 versículos para que podamos entender, si me puedes acompañar en Daniel capítulo 9, ¿ok? Daniel capítulo 9, si lo puedes buscar conmigo, dice, en el año primero
de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate cómo comienza Daniel ahora a orar. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Fíjate la forma en que Daniel está orando en este texto. No, él no está diciendo, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. No, perdón. Tuya es, Señor, la justicia. Pero me excuso mi pecado. O excuso nuestro pecado. Señor, es que no nos diste los suficientes recursos para obedecer. Señor, es que no teníamos esto para. Señor, pero no, no, no. Nuestra es la confusión de rostro porque tú eres justo y tú eres el rey, y tuya es la justicia, y tú nos diste la Torá, y tú nos diste los mandamientos, pero nosotros hemos transgredido los mandamientos. Y dice, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Adonai, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Así que el Señor es el único que tiene potestad para perdonar, es el único que tiene potestad para extender justicia sobre el pueblo. Pero debemos aceptar, nos hemos rebelado. Eso es lo que hacemos en Yom Kippur. No traemos excusas de ninguna manera. En Yom Kippur aceptamos que hemos transgredido y que hemos lastimado a otros y pedimos perdón al Señor porque lo que yo hice afectó a mi hermano y ese hermano se afectó y ese hermano que se afectó va a afectar a otro y ese otro y así la cadena, 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 cadena. Porque no nos damos cuenta de que pequeñas acciones erróneas pueden destruir vidas y vidas y vidas. Y no obedecimos, versículo 10, a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y dice, todo Israel traspasó tu ley. Fíjate que Él no está hablando de Él, no está hablando de uno, Él está hablando de que todo Israel transgredió la ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Recuerda, estamos en el versículo 12, perdón, versículo 11, ¿ok? De Daniel 9. Daniel 9, versículo 11. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sí, cuando hablamos de la maldición que ha caído sobre el pueblo de Israel, la maldición de la ley, de la cual Pablo dice que Yeshua nos hizo libres, ¿ok? Que ya la maldición de la ley no está sobre nosotros, ¿ok? Dice el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hermanos, 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 si usted no está relacionando esto con su propia vida primeramente, pero también con lo que está pasando en Oriente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Recordemos que nosotros como pueblo de Israel somos juzgados porque hemos transgredido los mandamientos.
A lo largo de toda la historia de Israel, nosotros vemos, Israel siempre ha estado en guerra con sus enemigos. Cuando Israel parece que está perdiendo es porque Israel se está desviando de los mandamientos. Cuán importante es, mis queridos hermanos, que caminemos en los mandamientos. Por tanto, el Señor veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecemos a su voz. Me encanta Daniel, porque Daniel, fíjate que él está expresando al Señor que Dios es justo, ¿verdad? Y que nos merecemos todo lo que nos merecemos y todo el mal que ha venido sobre nosotros es nuestra responsabilidad porque no obedecimos a su voz. Muchos de nosotros, cuando el mal viene sobre nosotros, o cuando sabemos que hemos transgredido y el mal viene sobre nosotros, ah, Dios, ¿por qué tú? Pero fíjate, no es la actitud que tenemos en Yom Kippur. En Yom Kippur tenemos una actitud reverente, una actitud de yo no, nosotros hemos pecado, hemos transgredido. Versículo 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Eso es lo que imploramos, hermanos. Eso es lo que imploramos en Yom Kippur. Sí hemos pecado, sí hemos transgredido, sí hemos actuado impíamente, sí nos hemos rebelado, sí hemos hecho las cosas que no son. Pero Señor, ten misericordia. Eso es lo que nosotros oramos en Yom Kippur. Hemos pecado, pero te pedimos, Señor, te pedimos que apartes tu ira, que apartes tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, sobre tu pueblo Israel, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Hermanos, conecte los actos que están pasando ahora con el texto. Conecte lo que pasa con el texto, actualmente con el texto. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, ya que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Qué oración tan bello, tan bella. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, ya que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, sobre tu Mishkan, que ha sido asolado, ha sido abandonado. Por eso es que oramos para que el templo sea reconstruido pronto y en nuestros días, porque al ver la reconstrucción del templo más cerca, eso es una señal de que Mashiach está cerca, cerca, cerca. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Eso es otra cosa que tenemos que considerar en Yom Kippur. No es tu justicia, no es la justicia, número uno es la justicia de Yeshua, y es la misericordia del Padre a través de Mashiach. ¿Ves? No vamos confiados en que, yo no he pecado mucho este año. Yo no he transgredido mucho este año. No, no y no, sino en las muchas misericordias y bondades de Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ok? Bien importante, hermanos, y les recomiendo que lean y estudien estos 19 versículos antes del viernes, que es Yom Kippur, y meditemos, incrustemos estos textos en nuestro corazón. Ahora bien, mis amados, hablemos un poquito sobre eh, qué cree el judío. ¿Qué cree el judío sobre Yom Kippur? ¿Ok? Según la tradición judía, en Yom Teruah, el libro de la vida fue abierto. Y los 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, el libro está abierto para que nuestros nombres sean escritos. Yom Kippur es un día ordenado por el Eterno para que nos pongamos en paz con Él. Es día de ayuno, oración y reflexión cargado de un significado tremendo y sumamente interesante. Bien interesante porque cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento dentro de su contexto judío, recordemos que fue escrito
y el Nuevo Testamento es un documento 100% judío, ¿ok? 100% judío, es decir, sus autores eran judíos, sus autores tenían una influencia judía helenística, ¿ok? Es decir, judía con influencia también griega, ¿ok? Y posteriormente entonces van desarrollándose interpretaciones romanas, es decir, que se convierte pues conocido académicamente como la Biblia cristiana, donde tiene muy cargado el judaísmo del primer siglo, pero también muchas interpretaciones helénicas, ¿ok? Ahora bien, nosotros vemos y hemos leído múltiples veces en el libro de Apocalipsis, yo estoy seguro que todos aquí han leído el libro de Apocalipsis, y vemos que habla sobre unos libros. Dice que los libros fueron abiertos, ¿verdad? Los libros fueron abiertos, unos sellos. Ahora bien, cuando hablamos de libros abiertos, en el Apocalipsis, automáticamente tenemos que conectar cultura judía, contexto judío, ¿ok? Porque el contexto de libros en el cielo, que Dios tiene muchos libros, es un contexto del judaísmo, ¿ok? Ahora bien, bien interesante, porque cuando conectamos esto con Rosh Hashanah, más bien Yom Teruah, ¿verdad? Y luego lo conectamos con Yom Kippur, vamos a descubrir muchas cosas, muchas cosas. Según la tradición judía, en Yom Teruah, ¿ok? En Yom Teruah, es decir, en Rosh Hashanah, en el Día de las Trompetas, el libro de la vida es abierto. Y el periodo entre Yom Teruah y Yom Kippur, estos 10 días, ¿ok? Porque va que Yom Teruah es el primero de Tishri y Yom Kippur es el 10 de Tishri. Estos 10 días se lo llaman los 10 días temibles. En inglés, the days of awe, los días temibles, los días asombrosos. Creo que también es otra traducción. ¿Ok? Pero generalmente se le llama los días temibles. ¿Ok? Días en que estamos en completa introspección, los días en que los 10 días en que estos libros están abiertos y donde el Eterno está viendo nuestras acciones y está viendo nuestros pensar si de verdaderamente hemos hecho teshuvah y hemos vuelto a Él. Y luego en Yom Kippur es que es ordenado si hemos sido inscritos para vida o para muerte. Según la tradición judía, ojo, estoy hablando de la tradición judía, porque también lo enseña los otros libros, pues, extra bíblicos, ¿no? Pues, que los judíos leen y estudian, como la Mishnah, el Talmud, entre otras cosas. Así que se enseña, pues, que estos 10 días son los 10 días en que el Padre está viendo como juez, viendo a su pueblo, para ver si hemos vuelto a Él, para ver si hemos regresado a Él. Y luego en Yom Kippur, entonces Él sella la sentencia, ¿ok? En Yom Kippur Él sella la sentencia. Y según la tradición judía, entonces la sentencia también para el próximo año que viene. Es decir, Ned va a tener un nuevo trabajo este año. Tamara va a tener tal cosa este año. O fulano de tal se va a enfermar este año. O tal persona va a sufrir tal cosa este año. Según la tradición judía, en Yom Kippur se hacen esos decretos en los libros del Señor. ¿Ok? Así que por eso estamos en esta constante introspección durante estos 10 días temibles, para que el Señor en Yom Kippur tenga misericordia y nos escriba para bien, para esta nueva temporada. Ahora bien, Yom Kippur tiene diferentes nombres. Está el día de expiación, el día de estar cara a cara con el Eterno, el gran día también, el día del ayuno, el día del gran shofar, y también conocido como el día en que se cierran las puertas, ¿okay? El día en que se cierran las puertas, y vamos a estar viendo cada uno de estos nombres. Por ejemplo, el día de expiación. Según lo estipulado en la Torá, es el día de hacer un alto en el camino. Mis amados hermanos, Yom Kippur es para hacer stop, alto. Es para afligir nuestro cuerpo con ayuno y reconciliarnos con el Padre. ¿Ok? Recordemos eh, claramente, mis amados, creo que en el libro de Isaías o Jeremías, nos habla sobre el verdadero ayuno.
sobre alimentar a los pobres, alimentar a las viudas, a los huérfanos. Pero lo que está hablando el texto, mis queridos hermanos, de hecho, habla en contexto de Yom Kippur, es que el Eterno nos manda a ayunar en Yom Kippur para que no olvidemos, mis queridos hermanos, al necesitado también. Porque tú y yo nada más estamos dejando de comer por 25 horas, ¿ok? Por 25 horas nada más. Pero la realidad es que hay gente que tiene 3 días sin comer, una semana sin comer, 15 días sin comer. Así que ahora voy a ver si encuentro ese texto para poder explicarlo y su conexión con Yom Kippur. De acuerdo al mandamiento bíblico, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de Yom Kippur en representación de todo el pueblo de Israel. La ceremonia comenzaba cuando el sacerdote traía 2 machos cabríos para la expiación del pueblo, para la expiación del pueblo de Israel. Así que, y un becerro para santificar el altar. Eso está en Levítico capítulo 16, versículo 5 cuando vemos que él presentaba el Cohen Hagadol, veía una vez al año, él solo podía entrar al Makom Kadosh HaKadoshim, al lugar santísimo, una sola vez al año. ¿Ok? Una sola vez al año para ministrar en el día de Yom Kippur. Y recordemos que él representaba a toda la nación de Israel. Él tenía que traer 2 machos cabríos, uno para la expiación del pueblo, otro para santificar el altar. Uno se llamaba Azazel, ¿ok? Y otro era para el Eterno. Estoy seguro que todos nosotros hemos leído algo del texto. ¿Ok? No voy a explicar toda la ceremonia de Yom Kippur, simplemente estoy trayendo a colación esto que es parte del contexto. Ahora, él presentaba a los machos cabríos delante del Eterno de tal manera que uno iba a ser sacrificado por los pecados de Israel, en honor al Eterno, obviamente, y el otro iba a ser enviado al desierto después de que el Cohen Gadol, de que el sumo sacerdote pusiera sus manos sobre el chivo, confesando los pecados, y era enviado como Azazel. La palabra Azazel también significa emisario o aquel que es enviado. Así que bien importante porque cuando leemos vemos algunas conexiones interesantes con el Mesías Yeshua, porque el rito de Yom Kippur era literalmente hecho una sola vez al año de acuerdo a lo ordenado por el Eterno. Y es también similar a que Yeshua una sola vez dio su sangre en expiación por todos nosotros, una sola vez y para siempre, y Yeshua fue exaltado como sumo sacerdote en los cielos, como está escrito en Hebreos capítulo 7, 26 al 27. Ahora bien, bien interesante, y te podrás preguntar, ok, ¿por qué es que nos vestimos de blanco en Yom Kippur? ¿Por qué nos vestimos de blanco en Yom Kippur? Ahora bien, esto es una representación de también cómo el Cohen Gadol se vestía para entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Y él tenía que usar vestiduras blancas en Yom Kippur. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote representaba a Adán. ¿Ok? Representaba toda la pureza de la humanidad o lo que debió ser Adán cuando fue creado. ¿Ok? Recordemos que Adán era el primer, bueno, obviamente Adán, el primer Adán, y Yeshua como el segundo Adán, ¿ok? Representando a toda la humanidad, porque el rol de Adán, el primer hombre, era representar a toda la humanidad delante de Dios. Y esa es la labor, era la labor del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, representar a toda la nación de Israel en este día. Así que literalmente el blanco representa la santidad que debió tener Adán y la santidad del día, el estado en el que nosotros quedaremos una vez el Eterno perdone el pecado colectivo, ¿ok? El pecado comunitario, ¿ok? Recordemos que Él está ministrando en un espacio sagrado, que es el Beit HaMikdash, el Makom HaKadosh HaKadoshim, el templo, el lugar santísimo, ¿ok? Así que cuando hablamos de un espacio sagrado, estamos hablando de un lugar donde no existe la muerte, donde hay completa vida. El templo representaba el jardín del Edén. Y hay un libro maravilloso que tengo ahí que se llama El templo revelado en la creación, muy bueno, que
ayuda y trata de explicar el concepto de espacio sagrado y el jardín del Edén. Bien interesante. Así que el espacio sagrado es un lugar donde hay vida, no puede haber muerte. Representa al Gan Edén, al jardín del Edén. Por ende, el lugar santísimo representa el jardín del Edén y el sumo sacerdote representa a Adán. ¿Ok? Y el lugar santísimo era el nivel más alto de santidad en el templo, donde había pureza moral, donde había también una pureza ceremonial o ritual. Así que el sumo sacerdote está representando a todo Adán, ¿ok? A todos los hombres, a toda la humanidad en su estado original en el jardín del Edén. Y por eso es que el sumo sacerdote se vestía de blanco en este día. Y por eso es que tú y yo nos vestimos de blanco en el día de Yom Kippur. ¿Ok? Y toda la nación de Israel, el pueblo judío, se viste de blanco en representación a cómo va a ser nuestro estado espiritual después de el Yom Kippur. Isaías 1:18 dice, venid, luego dice el Eterno, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermanos. Es una promesa que el Eterno nos está dando. Vengan, estemos a cuenta. ¿Quiénes? Yo estoy seguro que todos aquí queremos estar a cuenta con el Rey. Todos aquí queremos estar a cuenta con Dios. El Eterno nos está prometiendo, ven, hagan teshuvá, regresen a mí, yo puedo transformarte, yo puedo quitar esa culpa, yo puedo quitar tu pecado, yo puedo cambiar tu corazón. Así que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio y de igual forma Yeshua entró al verdadero lugar santísimo con la sangre de su propia ofrenda. Estas son similitudes que podemos ver, pero la similitud más brutal, más tremenda, que a mí me encanta de Yom Kippur y Yeshua, es precisamente esta que voy a explicar. ¿Ok? Esta es una interpretación que hace un tiempo atrás he estado, bueno, hace 2 años atrás, pude estudiar y me gustó ¿cómo se dice? El paralelismo, porque es que la Torá nos ayuda grandemente a poder estudiar el Nuevo Testamento de una forma más precisa. Y fíjate, dice, la gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los dos machos cabríos. Estos animales tenían que ser idénticos, como si se tratara de uno solo para el sacrificio. Y es verdad, tenían que ser idénticos. Los dos carneros se echaban a la suerte, según está escrito en Levíticos 16:8. Y fíjate este paralelismo que existe durante el juicio de Yeshua, porque vamos a encontrar un evento que posiblemente nunca entendimos por el desconocimiento de la Torá. Un evento que nunca entendimos porque como no estudiábamos la Torá, pues no podíamos hacer las conexiones con Yeshua y en este caso con Barrabás. ¿Ok? Porque fíjate, Pilato pregunta al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Yeshua o a Barrabás? ¿A quién quieren que suelte? Mateo capítulo 27 dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dio Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, queremos que sueltes a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Cristo, el Mesías? Todos le dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Ahora tú te podrás preguntar, pero entonces esto qué tiene que ver una cosa con la otra. Es que hay un paralelismo tremendo con los dos machos cabríos que encontramos en Levítico 16, uno que era soltado al desierto y otro que era sacrificado para el Eterno. Bien interesante esto. Así que Barrabás era un celote judío condenado a muerte por rebelión. El verdadero nombre de Barrabás era Yeshua. Bien interesante esto. Era Yeshua Bar Abba. Bar Abba. Y la palabra Bar Abba, en arameo, Bar Abba significa hijo del Padre. Recuerda que el arameo y el hebreo son muy parecidos. En hebreo, Ben Abba, hijo del Padre. ¿Verdad? Ben Abba. Y Bar Abba en arameo, también hijo del Padre. Bien interesante, Bar Abba, Barrabás. Barrabás, Yeshua, hijo de Abba. Y fíjate que
como celote, que era Barrabás, él luchaba por la liberación de Israel de la dominación romana. Y esa era la idea que tenían los judíos que tenía que ser el Mesías. Un hombre que tenía que liberar a Israel de la liberación, de la opresión de Roma, porque Judea era una colonia romana. Así que todo aquel que se levantaba en contra de Roma, porque Judea estaba siendo colonizada por Roma, ese era el pensamiento que tenía el pueblo judío de quién tenía que ser el Mesías. Un total revolucionario que pudiese quitar a Israel del dominio de Roma. Así que recordemos que los dos machos cabríos tenían que ser idénticos y la suerte definía quién moría o para el eterno y quién era soltado al desierto. Así que Yeshua y Barrabás, lo más interesante es que ellos tenían el mismo nombre y la misma misión, solo que con diferentes armas. ¿Ok? Porque Yeshua, el Hijo de Dios, Yeshua Hamashiach, quería liberar a Israel de la dominación del pecado, de una dominación interna. Pero Barrabás, Yeshua Barrabás, lo interesante es que él quería luchar por la liberación de Israel de la dominación de Roma, puesto que Judea era una colonia romana. Mateo 27:20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. Pero tú te estás preguntando, ¿de dónde tú sacaste esto, Ned? Ya mismo te digo. En manuscritos griegos anteriores al siglo III, provenientes de Cesarea, del Sinaí y Siria, así como en algunos manuscritos usados por Orígenes. Orígenes era un padre de la iglesia. Um, Se le llama en Mateo 27:17 Jesús o Barrabás. Bien interesante, Jesús Barrabás, al delincuente, al maleante, al asesino, al revolucionario que, por el cual pues liberaron en lugar del Mesías Yeshua. Sí, cuando estamos hablando es que en manuscritos anteriores al siglo III y manuscritos que utilizó Orígenes, este padre de la iglesia, vemos escrito Jesús Barrabás, es decir, Yeshua Barrabás, refiriéndose al delincuente que liberaron. Según una interpretación, ambos nombres serían paralelos, como símbolos de las dos opciones mesiánicas. La acción para un reino aquí, como le preguntaban a Jesús, ¿es ahora que vas a instaurar tu reino? Una acción nueva, como cuando Yeshua dice, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Así que nosotros vemos el paralelismo aquí. Ellos tenían la opción de que querían que Yeshua estableciera un reino aquí en la tierra donde, se acaba la opresión, se acaba, pero Yeshua dice, es que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No iba a instaurar su reino aquí en la tierra en ese momento. Tenemos a un académico llamado Haim Maccabi, que es un especializado en el estudio de la tradición religiosa del pueblo cristiano y judío, y él ha propuesto una teoría bien interesante, y ojo, es una teoría de que Barrabá también era el apodo que le atenían al Mesías Yeshua, que siempre comenzaba sus oraciones con Abba, ¿ok? La palabra padre. Mientras que el uso de Barrabás o Barrabás no parece haber sido un nombre común en dicha época. Según esta hipótesis, cuando la multitud en la matanza exigió a Pilato que diera libertad a Barrabás, en verdad era la libertad de Yeshua la que estaban pidiendo. Yeshua el Mesías. Ojo, esto es una teoría. Incluso se afirma que el mismo Barrabás tenía como primer nombre Yeshua, tal y como Orígenes lo hace constar. Pero lo interesante es que en traducciones posteriores vamos a encontrar que desaparece esta versión de llamar a Yeshua, este revolucionario, por el simple hecho de que los cristianos del siglo III en adelante no creyeron conveniente que un bandido llevara el nombre del Mesías Yeshua. Bien interesante esto, pueden validar esta información, hermanos, no crean nada de lo que les estoy diciendo, siempre digo, no crean nada, como dice el Morir Rico Cortés, valídenlo todo, ¿ok? Valídenlo todo.
Pero esta información me pareció bien, bien interesante. En resumen de este punto, el Mesías Yeshua, ¿ok? Ya sabemos que el nombre del Mesías Yeshua era Yeshua, pero también en escritos anteriores, manuscritos anteriores al tercer siglo después de Cristo, vemos que en Mateo 27 está escrito para referirse al bandido Jesús Barrabás, Yeshua Barrabás, ¿ok? Sin embargo, se quita Jesús a referirse al bandido años posteriores, perdón, porque a los cristianos no les pareció conveniente o prudente que un nombre de un bandido también, el nombre de Yeshua también no tuviese el nombre de un bandido. ¿Ok? Sin embargo, hubiese sido mucho más interesante que dejaran la traducción tal cual, porque el paralelismo con Levítico 16 es tremendo. Con los dos machos cabríos, el paralelismo es tremendo. ¿Qué nos enseña esto? Imagínate, Barrabás quería salvar a Israel de la colonia romana, de la opresión romana, pero era algo de aquí, de este mundo. Yeshua, hijo del Padre, quería salvar a Israel de una opresión más peligrosa, una opresión espiritual. Yom Kippur también es conocido como el día de estar cara a cara con el Eterno. Este era el único día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar más santo y secreto del templo. Está en Hebreos capítulo 9, 6 y 7. Y durante el día el sumo sacerdote aparecía 3 veces delante del pueblo y las 3 veces hacía una confesión para que todas la escucharan. Él confesaba primero sus propios pecados, ¿ok? Sus pecados, utilizando el nombre del Eterno. Luego hacía una confesión por toda su familia, así los levitas, que ministraban también en el lugar santo, el lugar santo en el templo, y luego hacía una confesión por todo el pueblo utilizando el nombre del Eterno. Literalmente, este día era el único día en el que ellos decían literalmente el nombre de Yod Hei Vav Hei, tal cual como es pronunciado el nombre Kadosh, ¿okay? El nombre santo. También es conocido como el gran día, ¿ok? El gran día, bien interesante porque si el Padre nos dio un día especial para dedicarlo a revisar nuestra relación con Él y pedir perdón por nuestros pecados, hermanos, este es el día en que el Eterno más va a estar atento a nuestro clamor por ser el día más solemne del año. Y por eso es que les digo, hermano, aprovechemos Yom Kippur, aprovechemos y vamos a orar de verdad, vamos a ayunar de verdad, vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios en este día que es especial. Mucha gente le tiene miedo a Yom Kippur. Ay, Yom Kippur. No, hermano, no le tenga miedo. Aproveche el día para orar. Sí, es un día triste, no es un día de celebración. Yom Kippur no vamos a cantar con tambores, con piano, con guitarra. Es un día de reflexión. Es un día de reflexión. Vamos a dejar toda esa alegría para Sukkot, pero es un día en que vamos a derramar nuestro corazón delante del Rey. El Eterno nos está regalando este espacio sagrado y el Eterno va a estar cerca de nosotros en ese día. También es conocido como el día del ayuno. Ahora vamos a entender un poquito por qué es que se ayuna si el mandamiento no dice que hay que ayunar. Oh, claro, en español no parece que dice eso. Pero vamos a ver un poquito el texto en hebreo. Fíjate, la orden del Padre incluye que sea un día en que aflijamos nuestro cuerpo con ayuno. Ay, pero es que en Levítico 23 no dice que hay que ayunar. En Levítico 23 dice que hay que afligir nuestras almas. Y en Levítico 16 igual, afligir nuestras almas. Ahí no dice que hay que ayunar. Bueno, déjame decirte, hermano, que no hay una forma más eficaz de afligir el alma que dejar de comer y tener hambre. Pero ahora te voy a explicar un poquito por qué es que el pueblo judío ayuna este día. Y nosotros también ayunamos en este día. Dice que afligimos nuestro cuerpo con ayuno, un día de reposo donde estamos él y nosotros como pueblo. Y tanto en Levíticos 16 dice afligiréis vuestras almas, Levíticos 23 dice afligiréis vuestras almas, y número 29:7 también dice afligiréis vuestras almas, ningún día, ninguna obra haréis, dice en el día 10 de este mes séptimo, es decir, el 10 de Tishri. Lo interesante es que la palabra alma en hebreo
es nefesh. Nefesh, ¿ok? Así que dice afligir el alma, ¿ok? Afligir el alma. La palabra es nefesh, pero la palabra nefesh también significa apetito. Bien interesantemente. Recuerda, hermano, no crean nada lo que le estoy diciendo, valídelo todo. La palabra nefesh significa apetito y también significa pescuezo, el cuello, pescuezo. Bien interesante eso. Y fíjate que esa palabra que aparece tanto en Levítico 16 como 23 y números 29 es nefesh, afligir el alma, ¿ok? Que también aparece en Proverbios 23, 1 y 2, cuando dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, si tienes gran nefesh. Interesante. Pon cuchillo en tu garganta si tienes gran alma, gran apetito. ¿Ok? Y es la misma palabra nefesh utilizado en otro contexto. Así que nefesh no solo es alma, también es apetito, también es pescuezo. Pon cuchillo en tu garganta. Así que por eso es que podemos también interpretar que cuando Levíticos 16 dice, afligiréis vuestras almas, va a afligir vuestro apetito, afligir el pescuezo, no va a dejar que nada pase por ahí, ¿ok? Afligiréis vuestro apetito. A los 10 días de este mes, este es perpetuo, séptimo mes, a los 10 días de este mes, afligiréis vuestro apetito y ninguna obra haréis, es decir, dejarás de comer. Es interesante esto y por eso es que el pueblo judío está interpretando Levítico 16 como un día de ayuno, un día de afligir el alma, afligir el apetito, no comer y nos abstenemos de los alimentos y las bebidas. Para mí, sumamente interesante esto. También es conocido como el día del gran shofar. Yom Kippur suena la trompeta conocida como shofar Hagadol. Al sonido de este shofar se refiere a Isaías 27:13, cuando dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Cada vez que estamos utilizando la palabra gran shofar, gran trompeta, la gente piensa, ah, Isaías está hablando de una trompeta. No, hermano, gran trompeta. Estamos usando de una vez un vocabulario de Yom Kippur. Ah, que a la final trompeta. Uy, final trompeta es un nombre para Yom Teruah. Cuando el apóstol Pablo dice a la final trompeta, Yom Teruah. A la gran trompeta, Yom Kippur. Pero para eso tenemos que conocer la terminología bíblica judía de Antiguo Medio Oriente del primer siglo, que ellos tenían en la mente. Ok, dice, se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Eterno en el Monte Santo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque escucha la gran trompeta, es Yom Kippur, el Eterno va a perdonar, el Eterno va a perdonar, vendrán los que habían sido esparcidos, los que habían sido esparcidos a Siria, el pueblo del norte, Israel del norte, está siendo perdonado, regresar a la tierra. A los que habían sido desterrados a Egipto, a Panamá, a Puerto Rico, a Groenlandia, a Argentina, a todos lados. ¿Por qué? Porque el Eterno está perdonando. Y luego en el Sukkot celebramos y nos gozamos porque el Eterno nos escribió, el Eterno nos adoptó, el Eterno nos perdonó. Gran trompeta, Yom Kippur, vendrán los que han sido esparcidos en señal de que han sido perdonados por su transgresión. Hay 3 días específicos donde el shofar suena de manera especial. El primer toque de shofar en Shavuot, en Pentecostés. El último toque de shofar, que se le llama la final trompeta, como acabo de decir, Yom Teruah. Y el día del gran shofar, Yom Kippur, y es cuando el apóstol Pablo dice que a la final trompeta, ¿ok? Se está refiriendo a Yom Teruah, ¿ok? Yom Teruah. También es conocido como el cierre de las puertas, hermano. Ya estoy terminando, me dije que iba a enseñar 1 hora y 1 hora exacta quiero enseñar. Me quedan 9 minutos. El día del cierre de las puertas. Es una tradición judía pensar que el día de Yom Kippur las puertas de los cielos se cierran. Estuvieron abiertas desde Yom Teruah para recibir el sincero arrepentimiento de quienes desean ser limpios y reconciliados con el Padre. Cuando suene el gran shofar, el día de Yom Kippur, los nombres de los que se afligieron durante este día estarán escritos en el libro
de la vida. Recordemos, por eso lo puse ahí en grande, según la tradición judía. ¿Ok? Nosotros adoptamos, es obligatorio adoptar, mis queridos hermanos, este pensar. Yo personalmente lo acojo, ¿ok? Lo acojo de que literalmente durante estos 10 días el Eterno está viendo nuestro corazón, inspeccionando nuestro corazón. Una vez termine Yom Kippur, se cerraron las puertas, Dios escribió en su libro y el Eterno sabrá quiénes viviremos y quiénes moriremos, quiénes tendremos éxito, quiénes no tendremos éxito, y siempre deseamos éxito para la próxima temporada que viene. Ya leímos todo esto, mis queridos hermanos. 5 consejos pre-ayuno de Yom Kippur y con esto termino, queridos hermanos. 5 consejos pre-ayuno para Yom Kippur. Hay que tomar mucha agua, ¿ok? Mucha agua, pero mucha agua, ¿ok? Antes de Yom Kippur, hidrátate bien, ¿ok? Sepárate de la cafeína, come sano y de manera inteligente antes del ayuno. Hay mucha gente que se llena de muchos carbohidratos, pam, 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 y entonces ya al día siguiente ya vas a estar con hambre en la mañana porque te llenaste de carbohidratos. Trata de comer bien, comer sano, comer saludable antes de comenzar a ayunar. Usa un plan B se afecta tu salud. Y mis queridos hermanos, si usted sufre hipertensión, diabetes, presión alta, alguna enfermedad crónica, por favor, absténgase del ayuno. Absténgase del ayuno. Coma si quiere afligir su alma, ok, lo puede hacer, ok, en vez de comer un gran plato de comida, voy a reducir la cantidad, voy a comerme mis almendras, voy a comerme mis frutos secos, mis pasas, fruta, ¿no? Tratar de que tal vez no comer la comida en sí, sino reducir para sentir por lo menos que no te haga daño a tu salud. Recuerda que la vida es lo más importante. Enfermedades crónicas, absténgase de ayunar. Ingiere y recupera lo perdido en la comida posterior al ayuno. Interesante esto. Hay gente que termina de ayunar Yom Kippur y se mete el gran plato de arroz con poroto y carne guisada. Error. Error, hermano, no. Después del ayuno, una sopita. Tranquilito, una sopita de lentejas, un sancocho, algo leve. Nada de comerse su arroz, su espagueti con pollo. No, porque entonces va a ser peor. Eso le va a hacer daño. ¿Ok? Así que en Yom Kippur no se come y no se bebe ni siquiera agua. ¿Ok? Al menos, vuelvo y repito, que tenga alguna enfermedad que requiera el beber agua. Así que en Yom Kippur, durante casi 26 horas, desde el ocaso del día hasta el ocaso del día siguiente, el pueblo de Dios se abstiene de comer y beber como medio de privación y compasión. A diferencia del resto de los días del año, en Yom Kippur se recitan 5 plegarias. Una al comenzar la jornada que se llama el Kol Nidrei, que pide el borrado de todas las promesas incumplidas. Bien interesante porque todos nosotros hemos hecho promesas a Dios que no hemos cumplido. ¿Ok? Y se pide al Señor que nos perdone por haber hecho promesas que no cumplimos. Y debe ser recitada antes de la puesta del sol, 2 por la mañana, el Shaharit y el Musaf, y otras antes del anochecer, que esa es la que vamos a hacer en la congregación el sábado, que es el Minjá y el Neilá. Okay, Minjá, que son las oraciones de la tarde, y la Neilá, que son las oraciones de cierre de Yom Kippur. En cada una de ellas se recita una oración que se llama el Bidui, que se le implora al Eterno que absuelva a los pecadores de sus errores e incumplimientos. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios y pedimos al Eterno que nos absuelva en este día de Yom Kippur. Así que mis queridos hermanos, que en este Yom Kippur podamos acercarnos con reverencia, con santidad delante de Dios en esta cita divina y recordemos lo más importante, amados, que tenemos a un gran sumo sacerdote en los cielos. Un gran sumo sacerdote dice que traspasó los cielos. Tenemos un abogado justo para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Así que, amados, Mar Hatimato va, que seamos inscritos en el libro de la vida. O sea, espero, mis queridos hermanos, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos nosotros, que hayamos podido aprender y que el Eterno me los bendiga y me los guarde grande.